Marvel. Mis ojos desafían al destino. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 106. Tras concluir su conversación con el anciano, Kurogai dejó a Skie, Wanda y Pietro al cuidado de Kamartaj. Su reticencia a separarse era natural, pero tras tranquilizarlos un poco, Kurogai se dio la vuelta y cruzó un portal dorado, abandonando el santuario. No partió hacia el espacio inmediatamente. Aún quedaban preparativos por hacer. Más suministros que reunir. Aunque su dimensión Kamui ya albergaba un importante arsenal, se dirigía al espacio profundo y no pensaba regresar en mucho tiempo. Debía ser minucioso. Pasaron varios días. Kurogai reapareció en un remoto páramo. Dentro de la dimensión Kamui, sus reservas se habían convertido en algo inmenso. Suficiente comida, recursos, herramientas y provisiones para sobrevivir en la fría extensión del espacio durante décadas si fuera necesario. Con un gesto de la mano, Kurogai invocó 2 naves espaciales Kree de su bolsillo dimensional. Usando el conocimiento que había extraído de los soldados Kree capturados, impulsó una de ellas. Auge. El motor de la nave rugió al encenderse, despegando del suelo en un instante. Luchó contra la gravedad terrestre, ascendiendo cada vez más rápido hasta que el cielo azul dio paso a la noche infinita que se extendía sobre él. Flotando en órbita, Kurogai se encontraba dentro de la cubierta de mando de la nave y observaba la ventana panorámica. Así que este es el espacio, ilimitado, radiante, abrumador. Aunque había visto estrellas en televisión y en cámaras de simulación, nada se comparaba a estar ante la galaxia infinita, con la Tierra encogiéndose tras él. La realidad tenía un peso que ninguna transmisión podía replicar. Es hora de trazar mi ruta. Cerró los ojos por un momento, concentrándose. Prioridad. El Fénix. Necesito encontrar un lugar lejos de la Tierra para liberar su energía, algo que llame la atención de Thanos y la diosa de la muerte. Pero no tiene por qué ser de inmediato. Lo consideraré la última etapa de este viaje. Aunque las fuerzas de Thanos buscaban activamente en las estrellas, el universo era inmensamente vasto. Incluso con todo su poder, el titán loco no encontraría la Tierra rápidamente. Eso le dio tiempo a Kurogai. Mi segundo objetivo es el ojo definitivo. Debe haber otra forma de desbloquear el siguiente anillo. Algunos de los eventos más cruciales de Marvel habían ocurrido en el espacio profundo. Con suerte, quizás se topara con uno de ellos, y si era inteligente, sabría cómo aprovechar esa oportunidad cuando se presentara. El mejor lugar para comenzar, es Knowhere. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Knowhere no era solo un refugio para forajidos. Era el hogar de Taneleer Tiban, el coleccionista, y una encrucijada para contrabandistas, mercenarios y criminales cósmicos. Sin ley, impredecible, peligroso, justo como le gustaba a Kurogai. No hay ley que lo impida, el poder lo es todo. Encajaré perfectamente. Kurogai se acercó al panel de control y estableció las coordenadas de la nave. Por suerte, el sistema de navegación Kree ya tenía Knowhere en su base de datos. Con unos pocos ajustes, la nave entró en modo de navegación automática, lo que le permitió descansar y reflexionar durante la travesía. El viaje transcurrió sin incidentes. Sin piratas. Sin patrullas. Solo el silencioso zumbido del espacio y el lento pasar de las estrellas. Finalmente, su nave entró en la órbita de Knowhere y aterrizó en una de sus muchas plataformas de acoplamiento. Al abrirse la escotilla, 2 alienígenas de piel verde dieron un paso al frente. Vestían viejas armaduras de batalla y portaban armas enfundadas a los costados. «Pago por aterrizaje», gritó uno de ellos. «Paguen». Kurogai no respondió. ¿Eres nuevo aquí o solo eres tonto? Esto es Knowhere. Si aterrizas aquí, pagas. O pierdes tu nave. Murmuró Kurogai con voz apagada. ¿Y si no pago? Se miraron y se rieron. Debes ser nuevo. Y tonto. Uno tomó su arma y el otro sonrió mientras daba vueltas a su alrededor. Kurogai no se movió. Ya no quería perder el tiempo. Detente, dijo, activando su Geaselle. Responderás a mis preguntas y no harás ningún movimiento a menos que yo lo permita. Sus mentes quedaron aplastadas bajo el peso de su orden. Ambos se quedaron paralizados, con la sonrisa borrada de sus rostros y expresiones vacías y obedientes.
Sí, señor, dijeron al unísono. Kurogai dio un paso adelante, examinando el borde sin ley de la ciudad mientras hablaba. Dime el estado actual de Knougere. ¿Quién está al mando? ¿Qué grupos hay aquí? ¿Hay actividad reciente? Los dos comenzaron a informar de todo lo que sabían. Redes de contrabando. Gremios de mercenarios. Rumores de reliquias celestiales. Era un torrente de información, y Kurogai la absorbió por completo. Una vez satisfecho, se dio la vuelta. Has cumplido tu propósito. Con un movimiento de sus dedos, las llamas negras de Amaterasu los envolvieron. Ninguno de los dos tuvo oportunidad de gritar. Activó Kamui, guardando la nave Cree en su dimensión. Dejarla expuesta allí solo atraería atención innecesaria. Luego, con un brillo, desapareció, mezclándose con la bulliciosa multitud de Knougere. Más tarde, Kurogai apareció en un distrito diferente, ahora con un elegante equipo tecnológico, obtenido y modificado de varios vendedores. Su nuevo atuendo estaba equipado con sistemas y armamento avanzados, integrándose a la perfección con los aventureros locales. Con las técnicas de ilusión del Sharingan y la manipulación mental de su Geas, reunir suministros era un juego de niños. Si bien algunas herramientas eran innecesarias para él personalmente, la tecnología alienígena avanzada podría resultar útil en la Tierra, especialmente para aquellos que le importaban. Kurogai avanzó, desapareciendo en las sombras de Knougere, ya planeando su próximo movimiento. Planeta Shandar. Dentro de una elegante residencia, similar a un hotel, Kurogai permanecía junto a la ventana, contemplando en silencio el horizonte lejano. Su mente estaba sumida en sus pensamientos. Ya había pasado una semana desde su llegada al planeta Shandar, y durante ese tiempo había recopilado información sustancial sobre el planeta y sus facciones. Sin embargo, un dato elusivo seguía preocupándolo. El paradero del coleccionista, Taneleer Tiban. Según su conocimiento de la línea temporal, tras la fuga de Star-Lord y Gamora de la prisión de Kill, llevarían el orbe a Shandar para un trato con el coleccionista. Y ese era precisamente el hombre que le interesaba a Kurogai. Taneleer Tiban no era un simple comerciante. Era un acaparador de artefactos raros y místicos de todo el universo. Sus bóvedas contenían objetos extraños y poderosos, muchos de los cuales serían invaluables para Kurogai. Pero a pesar de interrogar a numerosos lugareños y acceder a las redes planetarias, Kurogai no pudo encontrar rastro alguno de él. Quizás el coleccionista aún no había llegado. La línea de tiempo no se había puesto al día. Le daré una semana más, murmuró Kurogai con los brazos cruzados. Si sigo sin encontrarlo, abandonaré este planeta y me dirigiré al planeta Dar o al planeta Morak. Dar, el corazón del cuerpo Nova, era un mundo avanzado y rebosante de oportunidades. Morak, en cambio, era un mundo abandonado y olvidado. Pero albergaba algo mucho más valioso. Ese era el planeta donde Star-Lord finalmente encontraría el orbe, el contenedor de la gema del poder, una de las gemas del infinito. Y por ahora, permanecía intacto. Si se movía lo suficientemente rápido, podría ser capaz de recuperarlo mucho antes de que llegaran los guardianes. Muy bien, dijo en voz alta, una vez tomada la decisión. Es hora de actuar. Una semana después, Kurogai abordó una nave espacial y abandonó la órbita de Shandar. No había encontrado rastro del coleccionista, lo que confirmaba su sospecha de que el hombre simplemente no estaba presente en el planeta en ese momento. No tenía sentido esperar. Pero esta vez, Kurogai no estaba volando el viejo transporte Cree que había confiscado originalmente. Durante su estancia en Shandar, no había permanecido inactivo. Mediante una combinación de sutiles ilusiones, manipulación de memoria y coerción, había adquirido una nave espacial mucho más avanzada, una que se encontraba entre las naves civiles de mayor categoría del planeta. La nave Cree era poco más que una lanzadera militar, apenas adecuada para viajes interestelares. Había cumplido su propósito. Sin embargo, esta nueva nave estaba equipada con sistemas de escaneo de alta tecnología, capacidad de superar la velocidad de la luz y un blindaje defensivo más resistente, perfecto para lo que se avecinaba. Finalmente, Kurogai llegó a un mundo desolado y estéril. La superficie estaba agrietada, erosionada y seca. Sin vida, antigua y silenciosa. Planeta Morak. Todavía falta más de una década para los acontecimientos reales de la película, no es de extrañar que el lugar esté desierto. Kurogai flotó sobre el suelo en la nave por un momento, luego descendió.
Sabía que este planeta algún día sería el lugar donde Peter Quill recuperaría el orbe. Pero por ahora, no era más que una ruina perdida en el tiempo. Aún así, la gema del infinito estaba allí, esperando a que la tomaran. Recuerdo que debería estar dentro de algún templo antiguo, murmuró Kurogai. Activó los escáneres de la nave y buscó grandes áreas subterráneas o construidas con piedra. En su monitor se resaltaron algunos sitios potenciales. Se abrió camino a través del terreno, explorando cada ubicación una por una, hasta que finalmente lo encontró. Una ruina de piedra derrumbada se alzaba ante él, desgastada por siglos de erosión. Pero entre los muros rotos, enclavado en lo profundo de una cámara de altar, se encontraba un objeto esférico finamente tallado. El orbe. El corazón de Kurogai se agitó levemente. Dio un paso adelante para reclamarlo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo se abalanzó sobre él desde las sombras. Una enorme criatura negra, agazapada, como una pantera retorcida por la radiación y el tiempo. Era mucho más grande que cualquier bestia natural, con ojos feroces y respiración entrecortada. Incluso en planetas muertos, existían depredadores. Mutados por las duras condiciones y nacidos para matar. Pero había elegido la presa equivocada. Piérdase. El Sharingan de Kurogai se transformó en el Mangekimi, sin dudarlo, desató a Amaterasu. Llamas negras como el azabache estallaron en el cuerpo de la criatura, adhiriéndose a él, devorando su carne sin piedad. La bestia chilló, se agitó y finalmente se convirtió en cenizas. Con la amenaza desaparecida, Kurogai se acercó al altar y tomó el orbe. En el momento en que su mano lo tocó, algo dentro de él se agitó. Un anhelo poderoso. Un hambre. Se quedó congelado. ¿Está reaccionando a la piedra de poder? Kurogai entrecerró los ojos. No era la primera vez que sentía algo así. En Kamartaj, cuando el anciano expuso la gema del tiempo, su cuerpo respondió con la misma atracción instintiva. Era como si una parte desconocida de él resonara con las gemas. Y ahora, con la piedra del poder cerca, estaba sucediendo de nuevo. Apretó los dientes, reprimiendo el antojo. No era momento de experimentar. Lo averiguaré más tarde, murmuró. Abrió Kamui y el orbe desapareció en su espacio dimensional. Tras obtener el orbe, Kurogai no se quedó mucho tiempo en el planeta Morak. De inmediato abordó su nave y puso rumbo al planeta Dar, el cuartel general del Cuerpo Nova y uno de los mundos tecnológicamente más avanzados de la galaxia. Kurogai presentía que podría encontrar algo valioso allí. Más importante aún, Dar estaba ligado al futuro de los Guardianes de la Galaxia. Y en el caso de Kurogai, también podría albergar el caos y el conflicto necesarios para despertar otro anillo de su ojo definitivo. La nave espacial rugió y se separó rápidamente de la órbita de Morak. Pero su viaje no duró mucho. Sin previo aviso, un rayo de energía atravesó el aire, impactando el ala izquierda de su nave. Sonaron las alarmas. ¿Piratas espaciales? Kurogai entrecerró los ojos mientras examinaba el origen de la explosión. Una enorme nave se alzaba ante ellos, mucho más grande que la suya. No estaba sola. Varias naves la flanqueaban en formación. Una flota. Él sonrió y aflojó el acelerador, disminuyendo la velocidad deliberadamente. Como esperaba, las naves enemigas interpretaron su desaceleración como una señal de rendición. La nave líder avanzó rápidamente, situándose justo frente a la nave de Kurogai. Entonces se abrió un enlace de comunicación. Un extraterrestre de piel azul y voz áspera apareció en la pantalla. Criatura dentro de la nave, has sido rodeada por el poderoso pirata espacial Lord Sedis. Ríndete ahora o enfréntate al verdadero terror. Kurogai estudió la figura en la pantalla. Otro cree, murmuró divertido. Parece que me he topado con muchos de ustedes últimamente. No era sorprendente. El Imperio Cree tenía sus manos en cada rincón de la galaxia. Piratas, soldados, matones, era inevitable. Basta de juegos. Abre la escotilla o entraremos a la fuerza. Ladró Sedis. Tras él, un grupo de figuras acorazadas empezó a avanzar, probablemente preparándose para abordar. Kurogai rió entre dientes. Así que van tras mi nave. Qué lástima que eligieron el objetivo equivocado. Con expresión tranquila, desbloqueó las cerraduras y abrió la escotilla. El grupo de abordaje intervino con las armas desenvainadas, convencidos de tener la ventaja. Al ver que Kurogai no oponía resistencia, bajaron la guardia e informaron a Sedis. Jefe, hemos asegurado el barco.
Excelente. Sube todo a bordo. Un puerto enorme se abrió en la nave nodriza pirata, atrayendo la nave de Kurogai hacia el interior con un poderoso rayo tractor. Momentos después, Kurogai fue escoltado a la cubierta de mando, donde el cree de piel azul conocido como Sedis estaba sentado con aire de suficiencia sobre una plataforma elevada. No esperaba capturar una pieza tan valiosa hoy. Esa nave tuya se venderá muy cara, dijo Sedis, mirándolo. Ahora, dime quién eres. Cualquiera con una nave como esa debe tener contactos. Llama a tu gente. Que vengan a pagar tu rescate. Kurogai sonrió y se acercó a la mesa sin ser invitado. Tomó una fruta de un bol y le dio un mordisco. Ransom. Deberías preocuparte más por si sobrevivirás los próximos minutos. Tienes agallas, te lo concedo, gruñó Sedis. Pero estás delirando si crees que puedes hablarme así. Golpéalo hasta que entienda cuál es su lugar. Sedis dio la orden, pero y no pasó nada. Los guardias permanecieron inmóviles, con los ojos en blanco. ¿Qué? El rostro de Sedis se retorció en confusión, luego en pánico. Kurogai giró la cabeza lentamente, con su ojo geas carmesí brillando. En cuanto tus hombres me vieron, ya estaban bajo mi control. Tú. Sedis se dio la vuelta y salió corriendo hacia la salida. Pero ya era demasiado tarde. Cuando se giró, estaba mirando directamente a los ojos brillantes de Kurogai. No estoy de humor para malgastar energía en alguien como tú, dijo Kurogai con frialdad. Quítate la vida. Se dio la espalda y salió de la cámara. Detrás de él, Sedis extendió las manos temblorosas, agarró una pistola de plasma cercana, la levantó hasta su sien y apretó el gatillo. Auge. Un estallido de energía estalló. La sangre salpicó las paredes. El pirata Cree se desplomó en el suelo, sin vida. Kurogai se detuvo justo afuera del aposento del capitán. Una extraña sensación recorrió su cuerpo, como un zumbido sutil en el aire, un tirón desde el interior de su ojo. Se giró y se quedó mirando el cadáver de Sedis. ¿Por qué y el cuarto anillo está reaccionando ahora? Él frunció el ceño. No era la primera vez que mataba a un Cree. En la Tierra, había incinerado a 2 soldados Cree con Amaterasu, y aún así, el Ojo Supremo no había reaccionado. Pero esta vez y fue diferente. Vamos a ver. Cerró los ojos brevemente, permitiendo que la retroalimentación del Ojo Supremo fluyera hacia su mente. Datos. Patrones de energía. Desencadenantes. Sus ojos se abrieron de golpe un momento después. Así que eso es todo. Sangre Cree. El suicidio de Sedis había derramado sangre, sangre real, física, mientras que los Cree que había quemado en la tierra se habían convertido en cenizas antes de que pudiera derramarse una sola gota. La condición esta vez era sangre. Y Amaterasu, a pesar de todo su poder, había incinerado la evidencia antes de que pudiera ser útil. Kurogai negó con la cabeza y una sonrisa seca tiró de sus labios. TCH. ¡Qué estafa! Contándolo así, acabo de joderme a mí mismo. Kurogai murmuró, maldiciendo en voz baja. Realmente no había previsto que las cosas se desarrollaran así. Si hubiera sabido la importancia de la sangre Cree en la tierra, nunca habría usado Amaterasu para incinerar a esos soldados. En ese momento, sin embargo, acababa de adquirir el Amaterasu. Ansiaba probarlo, y sin dudarlo, redujo a cenizas a los 2 Cree. Esa decisión impulsiva había retrasado su progreso. Si no me hubiera topado con esos piratas, probablemente no me habría dado cuenta en mucho tiempo, admitió Kurogai con un suspiro de frustración. Perdí días vagando por el planeta Noel sin ningún motivo. Aún así, solo demostró una cosa. El poder destructivo de Amaterasu superó incluso sus expectativas. En cuanto a por qué la sangre Cree provocaba una reacción en el ojo definitivo, Kurogai tenía sus teorías. Después de todo, Shield utilizó una vez un cadáver Cree en el proyecto Tahiti para resucitar a Phil Coulson, demostrando lo extraordinaria que era su fisiología. Todo tiene sentido. Su sangre es potente, y esa potencia la convierte en un catalizador adecuado. Habían sido necesarias varias coincidencias para descubrir la verdad, pero más vale tarde que nunca. Allí afuera, en el espacio, encontrar más Cree no sería difícil. Si la sangre Cree era la clave para despertar el cuarto anillo, entonces simplemente tenía que cazarlos. Sonriendo para sí mismo, Kurogai se acercó al cadáver de Sedis. A pesar de que el pirata Cree estaba muerto, la sangre seguía siendo valiosa.
Ahora que conocía el detonante, no tenía intención de desperdiciar ni una gota. Momentos después, recogió por completo la sangre de Sedis, luego regresó a su barco y se alejó del barco pirata ahora abandonado. Cuando su nave alcanzó una distancia segura, el crucero cree que lo seguía estalló repentinamente en una explosión masiva. Una onda expansiva recorrió el espacio mientras la nave entera se desintegraba en polvo de estrellas. Pasó algún tiempo. Planeta Dar. Kurogai aterrizó en silencio. La última vez que vino aquí, fue para buscar la manera de despertar el cuarto anillo. Pero ahora que las condiciones ya se habían descubierto, su motivo de visita había cambiado. Necesitaba información, específicamente, datos sobre la actividad CREE. Los rumores pronto lo llevaron a un grupo particular de piratas espaciales. Según información, esta tripulación estaba compuesta exclusivamente por CREE. Ninguna otra especie. Eso por sí solo los convertía en un objetivo perfecto. ¿Una tripulación pirata exclusivamente CREE? Para Kurogai, bien podrían haberse pintado una diana en la espalda. Días después, rastreó su escondite hasta un mundo desolado y árido. Oculta y remota, su base era difícil de encontrar, pero no imposible. No para alguien con un propósito inquebrantable. Kurogai se infiltró directamente en la base. Los gritos resonaron solo por unos instantes. Cuando emergió, sus botas crujieron sobre los cadáveres de los asaltantes CREE esparcidos por el polvo. Entonces vino. Se cumplió la condición de activación del cuarto anillo. ¿Desea continuar? Sí, respondió Kurogai sin dudarlo. Una corriente cálida surgió de las profundidades del ojo supremo y convergió tras sus ojos. Era como una ola de calor que inundaba su visión. Exhaló lentamente y, al abrir los ojos, estos habían cambiado. Los vasos sanguíneos que los rodeaban pulsaban y sus pupilas ahora eran de un blanco puro. Claras, inmaculadas, luminosas. ¿Byakugan y? Kurogai parpadeó, asombrado. Había considerado muchas posibilidades para su próxima evolución, pero esto lo tomó por sorpresa. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. El Byakugan, originario del clan Otsutsuki, solía ser subestimado. Pero en realidad, era un Denjutsu increíblemente potente. Otorgaba una visión casi perfecta de 360 grados, una vista penetrante y una formidable capacidad de rastreo a larga distancia. Su verdadero poder residía en la precisión, la percepción y la claridad. Más aún, podría evolucionar. Incluso en el mundo de Naruto, pocos comprendían todo el potencial del Byakugan. Kaguya Otsutsuki, el antagonista final, lo empuñaba junto con el Rinne Sharingan, prueba de su posición entre los ninjutsu más poderosos. Y en raras ocasiones, incluso podía evolucionar en el Tenseiban, capaz de alterar los campos gravitacionales e incluso atravesar lunas. Esto no es solo un ojo de percepción y es una base. Una pieza central de algo mucho mayor. A pesar de su sutil apariencia, el Byakugan tenía un potencial aterrador. Kurogai estaba satisfecho. Extremadamente satisfecho. Es una potencia en etapas avanzadas. La verdadera fuerza del Byakugan solo se mostrará con el tiempo. Ahora, tenía un objetivo claro por delante. Expandir y evolucionar el poder del Byakugan. Y para eso, necesitaba más CREE. Con el camino por delante descubierto, Kurogai se volvió hacia las estrellas una vez más. Los CREE aún no lo sabían, pero se avecinaba una tormenta. Su sangre era ahora la moneda de su evolución. Y Kurogai, la pesadilla de los imperios, ya había puesto sus ojos en su extinción. El Byakugan en realidad es muy poderoso, el Byakugan es como los 3 Tomoe del Sharingan. Una vez que evolucione será realmente fantástico. En las vastas extensiones del espacio, una nave espacial avanzada atravesó un agujero de gusano y emergió en la órbita de Knoire, un puesto avanzado sin ley tallado a partir de la cabeza decapitada de un celestial. Al abrirse lentamente la escotilla, salió un hombre de 20 y pocos años. Su presencia era serena, pero el aura que lo rodeaba era todo menos ordinaria. Bajo mechones de cabello oscuro, un ojo brillaba dorado, el otro violeta. Ojos que reflejaban incontables batallas y un propósito inquebrantable. Este era Kurogai. Habían pasado varios años desde que despertó el cuarto anillo, el Byakugan. A sus 18 años, Kurogai había pasado esos años vagando por las estrellas, cazando sistemáticamente a CREE y perfeccionando sus habilidades oculares. Su llegada a Knoire hoy tenía un objetivo simple.
recopilar información sobre los objetivos CRE restantes. Los últimos grupos conocidos que había estado rastreando ya habían caído bajo su control 2 días antes. Antes de que pudiera dar otro paso, un alienígena imponente, de piel azul escamosa, se acercó a él con desprecio. Oye, chico. Debes ser nuevo aquí. Knowhere no es un lugar donde cualquiera pueda andar gratis. Si quieres mantener a salvo esa reluciente nave tuya, tendrás que pagar. La mirada del extraterrestre se detuvo con avidez en la nave espacial de Kurogai, un modelo elegante y de alta gama que superaba con creces lo que la mayoría de cazadores de recompensas o piratas podían permitirse. Kurogai arqueó una ceja. No esperaba que nadie se atreviera a intentarlo aquí, ya no. Pero, claramente, este no había recibido el aviso. En ese momento, un humanoide de piel roja lo vio, y su expresión se tornó de pánico. Se abalanzó hacia adelante, tirando del matón escamoso hacia atrás con ambas manos. Lord Hunter. Le pido disculpas sinceras. Balbuceó el alienígena de piel roja, haciendo repetidas reverencias. Mi amigo es un tonto que no sabe en presencia de quién está. Me aseguraré de que aprenda, por las malas. Kurogai soltó una risita y les indicó que se fueran. Está bien. Váyanse. El hombre de piel roja exhaló aliviado, prácticamente arrastrando a su todavía confundido compañero. El título que había usado, cazador, era una abreviatura de lo que Kurogai había llegado a ser conocido en todo el cosmos. El cazador cree. Era una reputación ganada, no dada. Desde que despertó el cuarto anillo, Kurogai había perseguido a los Cree sin piedad. Dondequiera que los avistaran, ya fueran planetas remotos o zonas militares de élite, atacaba. Ninguna flota era demasiado grande, ninguna fortaleza demasiado fortificada. Y quizás la jugada más audaz de todas. Kurogai se había infiltrado y atacado un mundo colonial Cree. El planeta rebosaba de Cree. Para él, era una oportunidad de cosechar su sangre para impulsar la evolución de su Byakugan. Naturalmente, tal acto no pasó desapercibido. La inteligencia suprema, la IA viviente que gobernaba el imperio Cree, montó en cólera. Se ofreció una recompensa galáctica por la cabeza de Kurogai, y se enviaron flotas enteras para eliminarlo. Pero fracasaron. Una y otra vez, las fuerzas Cree enviadas tras Kurogai cayeron. Algunas mutiladas, otras masacradas, muchas exterminadas por su sangre. En muchos casos, era como si su propia persecución simplemente se hubiera entregado a él. Y con cada muerte, la leyenda del cazador Cree crecía. Para entonces, el nombre se rumoreaba por toda la galaxia, con miedo y fascinación. Un hombre solitario desafiando un imperio cósmico, y sobreviviendo. Kurogai sonrió para sí mismo. Estoy seguro de que ya les ha llegado la noticia de mi llegada. Con un movimiento de muñeca, envió su nave a su dimensión Kamui y luego entró con confianza en las ásperas calles de Knowhere. Se movió como si conociera el lugar, abriéndose paso entre la multitud hasta llegar a un bar poco iluminado, escondido debajo de una plataforma oxidada. El camarero ya estaba esperando. Viejo, llamó Kurogai, tomando asiento. Tras el mostrador se encontraba una criatura corpulenta con piel pétrea, compuesta enteramente de roca gris dentada. A pesar de su corpulencia y lentitud, O era conocido como uno de los informantes más confiables de Knowhere, sobre todo en lo que respecta a los Cree. ¿Tienes algo para mí? O levantó la cabeza lentamente, con voz grave y tranquila. 2 malas noticias, y 2 buenas. Esta era una rutina a la que Kurogai se había acostumbrado. O lo había ayudado durante años, desde que descubrió que compartían un enemigo común. Al igual que Kurogai, O tenía una venganza. Contra Ronan el Acusador, quien había destruido su planeta natal. Desde entonces, le había proporcionado a Kurogai ubicaciones Cree gratis, sin pedir nada a cambio, salvo sangre derramada. Kurogai se inclinó hacia adelante. Empieza con lo malo. En la tenue luz de un bar en Knowhere, Kurogai estaba sentado en la barra, dándole vueltas a un vaso en la mano. Su expresión era relajada, casi divertida, al girarse hacia el camarero, Oldou. 2 malas noticias, 2 buenas. Suena interesante. Cuéntenlo, dijo Kurogai con una leve sonrisa. El viejo O, puliendo un vaso con deliberada lentitud, levantó una ceja y sonrió levemente. La primera mala noticia. Has sido descubierto. Tu llegada a Knowhere no pasó desapercibida. La noticia se extendió rápidamente.
El Imperio cree que ha estado buscando durante años, y ahora parece que están haciendo una jugada seria. Han movilizado una flota. Vienen a aniquilarte. Kurogai levantó una ceja, pero no dijo nada. Y la segunda mala noticia, continuó el viejo Ou, es que el acusador Ronan los lidera. Ya está en camino. Si te quedas aquí más de 2 días, te encontrará. Dejó el vaso, observando a Kurogai y esperando su reacción, con las comisuras de los labios crispadas, divertidas. El tono subyacente no era solo burla, sino familiaridad. De esas que se forjan tras años de peligrosa cooperación. Kurogai soltó una risita, imperturbable. Parece que he causado una buena impresión. ¿Qué hay de bueno? Se reclinó, completamente indiferente a la amenaza de una armada cree. La sonrisa del viejo Ou se profundizó. Bueno, la primera buena noticia es que tendrás la oportunidad de matar a un montón de cree de nuevo. Pensé que eso te animaría. Un destello de algo más oscuro cruzó por los ojos del viejo Ou. Odio. Profundo, persistente. Su rencor contra los cree claramente no se había apaciguado con el tiempo. Kurogai lo miró con indiferencia. ¿Esa es tu idea de buenas noticias? No me digas que la segunda es que puedo matar a Ronan. No estás muy lejos, dijo el viejo Ou con una risita seca. La segunda buena noticia es que, si matas a Ronan, me vengaré. Mi familia, mi gente, por fin podrá descansar. Ese bastardo destruyó todo lo que tenía. Kurogai puso los ojos en blanco, indiferente. Esas son buenas noticias para ti, no para mí. No te pido que lo hagas gratis, dijo el viejo Ou, cambiando de tono. Hazlo y te daré algo a cambio, algo importante. Una pista para un tesoro cósmico. ¿Te apuntas? Ahora hablaba en serio. Kurogai lo notó por la forma en que el viejo Ou se inclinó ligeramente y bajó la voz. Siempre había un precio en sus tratos, y ninguno de los dos creía en la caridad. ¿De verdad crees que puedo matar a Ronan? Preguntó Kurogai, con una sonrisa maliciosa en los labios. Tienes más fe en mí que la mayoría. Ronan no era un simple noble cree. Era un señor de la guerra con una armada a sus espaldas, temido en toda la galaxia. La mayoría ni siquiera hablaría de enfrentarse a él. Te conozco lo suficiente como para apostar por ello, dijo el viejo Ou con calma. Lo disimulas bien, pero tu poder es más profundo de lo que se ve. Kurogai inclinó su copa pensativo. No lo negaba. El viejo Ou continuó, bajando la voz. Siempre has jugado con cautela. Pero te he observado y he visto destellos. Eres más fuerte de lo que dejas ver. Y, francamente, eres mi única oportunidad de vengarme. Así que sí, apuesto por ti. La mirada de Kurogai se agudizó. Háblame de ese tesoro. El viejo Ou exhaló, visiblemente aliviado. El interés de Kurogai significaba que estaba considerando el trato, y nunca aceptaba nada que no pudiera terminar. Activó un escudo localizado a su alrededor, asegurando que nadie escuchara su conversación. Inclinándose más cerca, habló casi en un susurro. Según la información que he reunido a lo largo de los años, he rastreado la posible ubicación de la piedra del alma. Kurogai se quedó paralizado un instante, pero luego ocultó rápidamente su reacción. Sus dedos se detuvieron en el cristal antes de continuar su movimiento. Pero sus ojos brillaban de interés. La gema del alma, una de las legendarias gemas del infinito. Se decía que su poder rivalizaba con el de los dioses, e incluso entre las entidades cósmicas se hablaba de ella con reverencia. Kurogai ya poseía la gema del poder, descubierta en Morag años atrás. Pero esto era diferente. Dame la ubicación y me encargo de Ronan, dijo Kurogai con serenidad. No confiaba en promesas vagas. Ya me lo imaginaba, gruñó el viejo Ou, metiendo la mano bajo la barra y sacando un pergamino antiguo. Estaba hecho de piel bronceada no humana y grabado con símbolos que vibraban débilmente a la luz. Kurogai lo desenrolló, examinando su contenido. Tras una larga pausa, asintió. El nombre Bormir resaltaba claramente. Cuando Kurogai vio el nombre Bormir escrito en el antiguo pergamino, su expresión cambió sutilmente. Ese nombre lo confirmó todo. Según él, Bormir era el planeta al que Gamora algún día guiaría a Thanos en su búsqueda de la gema del alma. Ahora, al ver ese nombre grabado en un antiguo y desgastado pergamino hecho con la piel de una criatura desconocida, no tuvo dudas de que el pergamino era auténtico. Tal vez esta era la pista que permitiría a Gamora encontrar a Bormir en el futuro, pero ahora, había caído primero en sus manos. ¿Qué probabilidades hay?
murmuró Kurogai, rozando el pergamino con los dedos mientras lo examinaba de nuevo. No esperaba que esta cosa apareciera aquí. No había pasado todos estos años solo luchando contra los Kree. También había recopilado información sobre reliquias cósmicas y mundos perdidos. Había buscado a Vormir durante mucho tiempo, con la esperanza de encontrar la gema del alma. Cuando encontró la gema de poder en Morag, solo tenía un nombre, y aún así descubrió las ruinas y se apoderó del orbe. Esperaba que el mismo método funcionara para Vormir, pero por mucho que buscara, el planeta seguía siendo esquivo. Quizás el nombre se había perdido en el tiempo, reemplazado o enterrado. Al final, abandonó la búsqueda, hasta ahora. El nombre Vormir no se había pronunciado en mucho tiempo, pero ahora lo observaba desde esta antigua reliquia. ¿Y el hecho de que el viejo Ou lo hubiera encontrado? Parecía cosa del destino. ¿Estás distraído? Preguntó el viejo Ou, rompiendo el silencio. ¿Trato hecho o no? Necesito una respuesta clara. Kurogai salió de sus pensamientos. La preocupación en los ojos del viejo Ou era evidente. Esto no debía verse en público. Si tan solo el rumor sobre una gema del infinito llegaba a oídos inapropiados, podría sembrar el caos en la galaxia. Lo último que necesitaban era que alguien como Thanos se enterara. Sí, respondió Kurogai con calma. Me llevaré la cabeza de Ronan. Selló el trato con un simple asentimiento, deslizando el pergamino en su espacio Kamui para su custodia. El viejo Ou dejó escapar un largo suspiro, visiblemente aliviado. Lo había apostado todo a esto, y había funcionado. Bueno entonces, dijo Kurogai, poniéndose de pie con una sonrisa, ¿qué tal si me invitas a cenar antes de ir a la guerra? El viejo Ou se burló. Probablemente tengas 100 veces más créditos que yo, y aún así quieres que pague. Exactamente. Gruñendo en voz baja, el viejo Ou sacó una bandeja de comida y se la acercó a Kurogai antes de desaparecer en la parte de atrás. Kurogai rió entre dientes y empezó a comer en silencio. Pero su tranquila comida pronto fue interrumpida por un alboroto en la parte delantera del bar. Oye. ¿Intentas cenar y salir corriendo, chico? Te dije que te lo devolvería. Acabo de salir y aún no tengo dinero. Kurogai miró hacia arriba y entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba la escena. Un joven humano, probablemente de 20 y pocos años, discutía con el personal. Su chaqueta roja sucia y su actitud arrogante sugerían que era nuevo en los viajes espaciales y probablemente demasiado orgulloso para pedir ayuda. ¿Un humano, aquí en Knowiere? Murmuró Kurogai. Interesante. Observó al chico con atención. Humano. Cabello castaño. Unos 20 años. Bocazas. Eso le resultaba demasiado familiar. Si la cronología fuera correcta, entonces solo podría tratarse de una persona. Pedro Quill. Una sonrisa burlona tiró de los labios de Kurogai. Viejo Ou gritó sin levantar la vista, trae a ese hombre. Yo pagaré su cuenta. El viejo Ou arqueó una ceja. ¿Te sientes generoso? Digamos que tengo curiosidad. Un momento después, el viejo Ou se acercó al joven. Que tengas suerte, chico. Alguien pagará tu factura. Espera, ¿en serio? Peter parpadeó. ¿Quién? El tipo de allí, dijo el viejo Ou, señalando a Kurogai. Ve a darle las gracias tú mismo. Los ojos de Peter se iluminaron al ver a Kurogai. Era evidente que hacía tiempo que no veía a otro humano. Corrió hacia él, todo sonrisas. Gracias, tío. El universo es brutal, ¿sabes? Es raro encontrarse con alguien de la Tierra por aquí. Te debo una. Kurogai esbozó una leve sonrisa. No te apresures. Solo dime tu nombre. Peter Jason Quill, dijo el joven con orgullo. Oh, bueno, Star-Lord, con el tiempo. Me crió este pirata espacial canalla, y hace poco me independicé. Sigo sin Blanca, claro. Pero tengo sueños, ¿sabes? Quiero convertirme en una leyenda galáctica. La gente sabrá mi nombre. Continuó divagando, claramente ansioso por impresionar, pero Kurogai no estaba molesto. De hecho, este pequeño discurso lo confirmó todo. Este era él. El futuro Star-Lord, líder de los Guardianes de la Galaxia. Kurogai se recostó, pensativo. Tienes un largo camino por delante, Peter Quill. Veamos si haces honor a ese nombre. La primera vez que Kurogai conoció a Peter Quill, presenció el infame cañón bucal en acción. El tipo podía hablar sin parar, divagando sobre cualquier tema.
Tras aguantar el monólogo un rato, Kurogai finalmente levantó la mano. Está bien, ya basta. Ya entiendo. Extiende la palma de la mano, dijo con calma. Peter parpadeó, confundido. ¿Para qué? Aún inseguro de las intenciones de Kurogai, extendió obedientemente su mano derecha. En un instante, una pequeña cuchilla apareció en su agarre y cortó suavemente la palma de Peter, dejando una fina línea de sangre. ¡Uy! ¿Qué demonios, tío? Peter retrocedió, agarrándose la mano, con los ojos abiertos y alarmado. ¿Qué clase de saludo es ese? Eres un maníaco. Tranquilo, respondió Kurogai con una leve sonrisa. Solo verificaba tu identidad. En realidad, cuando Kurogai vio a Peter por primera vez, algo en él le despertó un recuerdo. Recordó que el linaje de Star-Lord era inusual, algo relacionado con los celestiales. Eso despertó su curiosidad. Para Kurogai, activar y mejorar el ojo definitivo se había convertido en una misión personal. Desde que descubrió que la sangre Kree había contribuido a desbloquear uno de los anillos del ojo, había estado muy atento a otros linajes únicos. Los celestiales estaban en esa lista. Y Peter Quill, aunque él mismo no lo sabía, era hijo de Ego, un celestial. Kurogai había adoptado una regla sencilla. En caso de duda, prueba la sangre. Su pequeña espada se había convertido en su fiel compañera, lo que le había valido el apodo de vampiro en ciertos rincones de la galaxia. Incluso el viejo Ou lo había llamado así recientemente. Kurogai examinó la gota de sangre de Peter con precisión experta. La reacción fue sutil, pero inconfundible. El linaje celestial, así que sí resuena, murmuró para sí. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No solo el siguiente anillo ocular. Este resonaba desde lo más profundo del ojo supremo. Su teoría era correcta. Los celestiales estaban efectivamente vinculados a la activación posterior de un anillo ocular. Peter, mientras tanto, seguía enloquecido. ¿Quién eres? ¿Por qué me tomaste la sangre como un psicópata? Tranquilo, murmuró Kurogai. Trazó un sigilo brillante en el aire con el dedo, presionándolo contra la herida de Peter. En un abrir y cerrar de ojos, el corte se selló sin dejar rastro. Sin que Peter lo supiera, Kurogai le había incrustado una sutil runa de rastreo durante la curación. Encontrar a los celestiales ahora sería casi imposible. Eran seres ancestrales creados por la propia eternidad, una de las entidades cósmicas del universo Marvel. Pero el padre de Peter, Ego, finalmente encontraría a su hijo. Cuando eso sucediera, Kurogai estaría listo. ¡Guau! ¿Eso fue magia? ¿O alguna tecnología avanzada? Preguntó Peter con asombro, mientras inspeccionaba su palma sanada. Kurogai no se molestó en responder. Sabía que no era así. Una palabra suya, y Peter seguiría hablando durante una hora. En ese momento, las puertas de la cantina se abrieron de golpe. Varias figuras entraron, llamando la atención de inmediato. En el centro se encontraba un extraterrestre de piel azul con un prominente mohawk de aletas rojas. Jefe, ahí está. Kill está allí. Dijo uno de los recién llegados, señalando a Peter. Kurogai levantó una ceja. Los devastadores. Y su líder. Yondu Udonta. Ese chico tiene un descaro, escabulléndose así, gruñó Yondu. Con sus habilidades, no durará ni un día. Atrápenlo y tráiganlo. La tripulación empezó a avanzar hacia Peter, pero antes de que llegaran lejos, Kurogai levantó una mano. Una oleada de presión brillante surgió de sus dedos, inmovilizándolos a todos contra el suelo. Sus extremidades quedaron bloqueadas bajo el peso de una compleja atadura mágica. ¿Piel azul? ¿Qué? ¿Ya están aquí los Kree? Preguntó Kurogai con frialdad, mirando a Yondu. ¿O acaso tu flota decidió llegar antes? Los ojos de Yondu se abrieron de par en par, presa del pánico. Te espere. No, señor. No soy Kree. Por supuesto que no. Tú eres, el cazador Kree, ¿verdad? Te juro que no soy uno de ellos. Había reconocido el brillo multicolor en los ojos de Kurogai, ojos que se habían vuelto infames en todos los sistemas estelares. Y su propia piel, de un tono azul familiar parecido al de los Kree, no le hacía ningún favor. Desesperado, Yondu levantó ambas manos. Soy un centauro, no un Kree. Una especie completamente diferente. Kurogai lo observó un momento y luego dejó que la presión disminuyera. Bien. Pero ten cuidado la próxima vez. No siempre soy tan indulgente.
Yondu asintió furiosamente, todavía demasiado conmocionado para responder adecuadamente. Peter los miró a ambos con ojos interrogativos. ¿Cree Unter? ¿Quién eres? Kurogai no respondió. Simplemente apartó la mirada, con la mente ya puesta en el futuro. La raza celestial. El ojo supremo. Y el camino que pronto lo acercaría a ambos. El universo es vasto, repleto de figuras aterradoras, y quienes lo recorren aprenden rápidamente qué nombres jamás deben cruzarse. Con el paso de los años, Yondu había añadido un nuevo nombre a esa lista negra mental. El cazador Cree. Un hombre que se atrevió a oponerse al Imperio Cree, una de las potencias más dominantes del cosmos. Ese tipo de desafío convirtió a Kurogai en una figura infame y legendaria, y Yondu no tenía intención de contradecirlo. Pero ahora, frente a frente con el hombre, Yondu no pudo evitar sentirse incómodo. Su piel azul, un rasgo compartido con los Cree, lo convertía en un blanco potencial para un error de identidad, y ese error podría costarle la vida. Desesperado, Yondu intentó rápidamente aclarar las cosas. ¿No eres un Cree? Entonces dime quién eres, dijo Kurogai con frialdad, entrecerrando los ojos mientras examinaba a Yondu. Ese nombre despertó algo en su memoria. Yondu Donta y devastador y crió a Star-Lord. Hacía mucho tiempo que Kurogai no pensaba en los personajes secundarios del panorama cósmico. El rostro de Yondu se había desvanecido, sepultado bajo recuerdos más acuciantes. Soy Yondu Donta, capitán de los devastadores. Soy centauro, ¿no cree? Exclamó Yondu, enfatizando la distinción como si su vida dependiera de ello, lo cual bien podría ser. Kurogai hizo una pausa y asintió. Ya veo. Levántate. Con esas sencillas palabras, la pesada presión que mantenía a Yondu y su tripulación en el suelo se alivió. Aliviados, se incorporaron tambaleándose, respirando con más facilidad. Soy el guardián del niño, añadió Yondu, señalando a Star-Lord. Vine a traerlo de vuelta. Espero que me lo permitas. Kurogai no respondió de inmediato. Miró a Star-Lord, quien ya estaba en medio de una fuerte protesta. No voy a volver. Me da igual que me mates, me quedo. Señor, ambos somos humanos, ¿cómo puede entregarme así? No me arrojes a los lobos. El ojo de Kurogai se crispó. Lanzó a Star-Lord hacia Yondu sin dudarlo. No fue por crueldad. Kurogai ya había evaluado que Yondu no tenía malas intenciones y, sinceramente, Star-Lord no estaba listo para el universo. El chico casi había muerto en un bar de mala muerte. ¿Qué esperanza tenía contra amenazas reales? Además, hablaba demasiado ruidosamente. Star-Lord siguió gritando hasta que Kurogai finalmente le dio una bofetada en la nuca, silenciándolo a mitad de su discurso. Yondu no se inmutó. Asintió agradecido con la cabeza y se llevó a Star-Lord sin demora. Finalmente, el silencio volvió. Pero no duró. Un estruendo sordo sacudió el aire al tiempo que una explosión resonaba desde arriba. Kurogai ni siquiera se molestó en levantar la vista. Llegaron temprano, murmuró. Yo tampoco me esperaba esto, dijo la voz del viejo Ou desde un comunicador oculto. Probablemente sea una vanguardia Cree cercana. Deben estar intentando retrasarlos hasta que llegue la flota principal. Kurogai frunció el ceño. Normalmente, los Cree necesitarían al menos un día más para llegar a este cuadrante, incluso con un viaje warp acelerado. No era casualidad. Era una maniobra táctica. El viejo Ou tenía razón. Los Cree querían a Kurogai muerto. Desesperadamente. Este grupo de vanguardia había sido enviado por delante de la armada principal para mantenerlo en su lugar, incluso si eso significaba sacrificarse. Se me están echando encima otra vez, dijo Kurogai, exasperado. Iba a descansar. Supongo que no. El cielo se oscureció con las naves de desembarco que se acercaban. Las armas de energía zumbaron. Los soldados Cree descendieron rápidamente, bloqueando el edificio. Ahí está. Gritó uno de ellos. Cazador Cree. Estás acabado. Esta vez no escaparás, monstruo. Gritó otro, apuntando con su ar. Kurogai ni siquiera se inmutó. En cuestión de segundos, docenas, luego cientos, de soldados Cree rodearon el edificio. Llevaban rifles de energía de alta potencia, sus armaduras eran elegantes e inconfundiblemente militarizadas. Todo el bar estaba cerrado. Todos los demás habían huido, incluido el viejo Ou, a pesar de su aversión por los Cree.
Por mucho que ansiara venganza, sabía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a ellos. Si se quedaba, moriría antes que Ronan. Solo quedó Kurogai. El comandante Cree gritó órdenes, manteniéndose a distancia. Fuego a discreción. Sin dudarlo, el Cree desató una ráfaga cegadora de ráfagas de energía, destrozando las paredes del bar como si fueran papel. El ataque fue implacable, y el suelo tembló bajo el impacto. Pero Kurogai permaneció intacto. Sin que ellos lo supieran, ya había activado a Kamui, desfasando su cuerpo, volviéndolo intangible. Cada rayo lo atravesó sin hacerle daño. Tras varios minutos, el tiroteo cesó. El edificio, antes robusto, ahora parecía una ruina humeante. El polvo y los residuos energéticos llenaban el aire. Kurogai avanzó lentamente, tranquilo y sereno. ¿Ya terminaste? Preguntó. Entonces su expresión se endureció. Bien. Ahora me toca a mí. Dentro del hotel, ahora plagado de agujeros de explosión, Kurogai permanecía sentado en silencio. El Mangekyou Sharingan brillaba en sus ojos, proyectando un tono rojo sangre sobre las sombras. Con un sutil cambio en su visión, un arma se manifestó lentamente ante él. Una guadaña en forma de media luna, cuya hoja curva brillaba con una luz fría y depredadora. Parecía algo forjado con un solo propósito: cosechar vidas. Es un buen momento para probar el filo de esta cosa, murmuró Kurogai, mientras sus dedos se cerraban alrededor del mango del arma. Había adquirido esta guadaña recientemente mientras perseguía a una partida de exploración Cree rebelde. En un mundo remoto y desolado, sus nativos veneraban el arma como un objeto sagrado. Para Kurogai, era más que eso. Era una herramienta de matanza eficaz, que además poseía una extraña habilidad. Se alimentaba de sangre. Kurogai se puso de pie, con la guadaña balanceándose sin esfuerzo a su lado, y salió del edificio en ruinas. El aire estaba tenso con el olor a metal ionizado y guerra. Afuera, la vanguardia Cree rodeaba las ruinas del bar, con las armas desenvainadas, los ojos fríos y los nervios tensos. Como era de esperar, murmuró su comandante. Los ataques de energía fueron inútiles. Es hora de reclamar la cabeza de esta criatura. Todas las unidades, a la carga. Se desenvainaron las espadas. Se alzaron los rifles de energía. Y con gritos de guerra resonando por el campo polvoriento, los soldados Cree avanzaron en una oleada coordinada. Córtenlo. Traedme la cabeza del cazador Cree. Él muere hoy. El comandante no esperaba la victoria, no de verdad. No se trataba de ganar. Era de reconocimiento. La reputación de Kurogai en toda la galaxia era de muerte y devastación, y el alto mando Cree exigía conocimiento. Conocimiento real. Así que el comandante llevaba una pequeña grabadora, capturando cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Veamos de qué eres realmente capaz, susurró. Kurogai activó su Byakugan. Sus pupilas palidecieron, y las venas le surgieron en las sienes al recuperar su visión de 360 grados. Apretó la guadaña con más fuerza. Probemos la sed de sangre. En un borrón, se precipitó hacia la formación que avanzaba. La guadaña atravesó a los soldados Cree como un torbellino carmesí. Con cada golpe, un reguero de sangre seguía su arco. Los cuerpos caían con un ritmo perfecto, como orquestados. Cuando Kurogai golpeaba, la guadaña latía, brillando, alimentándose, absorbiendo la esencia vital de los caídos. En un instante, la sangre desapareció, absorbida por el arma. Tal como lo había esperado. Se había cansado de recolectar sangre Cree con métodos tediosos. Con sed de sangre, el trabajo era eficiente, fluido. Mortal. Un soldado Cree se abalanzó sobre él por detrás, gritando, pero antes de que el soldado pudiera completar su ataque, Kurogai ya había girado, cortándole la cabeza limpiamente de los hombros. No había puntos ciegos con el Byakugan. Ninguno. Kurogai lo veía todo. Cada movimiento, cada ángulo, cada defecto. Mátalo. Acabemos con el cazador. ¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto? Su rabia inundaba el aire, pero su pánico era más profundo. Kurogai no respondió. No le hacía falta. Con cada golpe de guadaña, danzaba entre sus filas, apuntando a los puntos de presión y las articulaciones débiles con precisión clínica. El campo de batalla era su arena. El Byakugan lo convirtió en un fantasma en el campo de batalla, intocable y omnisciente. Cada aliento de sus enemigos ya estaba calculado.
Su destino estaba sellado. Cada una de las habilidades de los alumnos de Kurogai ofrecía ventajas únicas. El ojo del Geas influía en la mente y la previsión. El ojo mágico se ocupaba de las fuerzas arcanas. El Mangekyou Sharingan estaba diseñado para la destrucción a gran escala, a menudo a larga distancia. Y ahora, el Byakugan le aportaba una ventaja que le había faltado durante mucho tiempo: dominio en el combate cuerpo a cuerpo. Antes, el combate cuerpo a cuerpo era un punto débil. Ya no. Con este arsenal, Kurogai ya no era un cazador. Era una tormenta. Las fuerzas Kree menguaron rápidamente. Extremidades. Sangre. Gritos. Luego silencio. Solo el comandante permaneció aturdido, paralizado. El pequeño dispositivo en su mano siguió grabando, hasta que la guadaña lo destrozó junto con su dueño. El comandante nunca lo vio venir. Kurogai exhaló, su arma ensangrentada pulsó suavemente, su hambre saciada por ahora. Eso debería dejarlos en vilo, murmuró. Veamos cómo reacciona su flota principal a esa pequeña actuación. Miró el campo en ruinas, sembrado de cadáveres. Esto había sido más que una matanza. Era un mensaje. Cuando los soldados Kree atacaron antes, Kurogai ya había notado la grabadora en la mano del comandante Kree. Desde ese momento, comprendió su intención. Intentaban descubrir sus verdaderas capacidades. Debido a su naturaleza cautelosa, muy pocos Kree sobrevivieron a sus encuentros. E incluso cuando lo hicieron, ninguno lo vio usar todo su poder. El Imperio Kree, al no comprender el alcance de sus habilidades, ahora intentaba ponerlo a prueba usando las fuerzas de vanguardia. Precisamente por eso Kurogai le siguió el juego. Evitó usar sus poderes más exóticos, confiando únicamente en la inquietante guadaña que había adquirido recientemente. Junto con su Byakugan, daba la impresión de ser simplemente un luchador altamente habilidoso en el combate cuerpo a cuerpo, no alguien con habilidades sobrenaturales o cósmicas. Al principio, quería probar la fuerza de la guadaña. Esta batalla le ofrecía una oportunidad conveniente. Pero al comprender la intención del Kree, se adaptó y se dedicó solo a la guadaña, dando la impresión de que su fuerza provenía de pura técnica. Kurogai comprendió que revelar demasiados de sus poderes más enigmáticos, como el Amaterasu o el Geas, podría asustar a los Kree y obligarlos a retirarse. Eso arruinaría su plan de atraerlos hacia una trampa mayor. Necesitaba que creyeran que podían ganar. Espero que lo que acabo de mostrarles no los haya asustado, murmuró Kurogai, guardando la guadaña sedienta de sangre en su dimensión Kamui. Sería una pena que no aparecieran. Luego comenzó a preparar el campo de batalla. En un lugar, activó un encantamiento de tipo barrera. No el más poderoso, pero sí bastante efectivo. Aunque no detendría una flota grande, podría impedir que alguien escapara. Cualquiera lo suficientemente insensato como para aterrizar en este planeta no se iría. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, 10 flotas enormes se acercaban rápidamente al planeta Norway. Esta coalición había sido formada por 10 casas nobles del Imperio Kree. Cada noble traía una flota de guerra, y cada nave transportaba aproximadamente 1000 soldados. En total, una fuerza de 10.000 guerreros Kree altamente equipados estaba en camino. En una era de guerra interestelar, un solo piloto podía controlar un poderoso caza estelar, por lo que desplegar 10.000 soldados en persona era un compromiso significativo. La magnitud por sí sola demostraba la seriedad con la que los Kree se tomaban este asunto. En el centro del acorazado líder se encontraba una enorme mesa redonda con 10 asientos, todos ocupados por nobles Kree de alto rango. Observaban en silencio las imágenes transmitidas por la unidad de vanguardia. La batalla contra Kurogai. El vídeo continuó hasta que se cortó la señal y la pantalla se quedó en negro. Durante unos segundos, nadie habló. ¿Eso es todo? No parece tan peligroso, dijo finalmente un noble, rompiendo el silencio. Solo parece un humano un poco más fuerte. ¿Por qué exageramos? De acuerdo, intervino otro. Es poderoso, sí. Pero no imparable. No puedo creer que este sea el tipo que supuestamente aniquiló a tantas de nuestras fuerzas. Por lo que vi, podría tener una capacidad de combate mejor que la media, pero definitivamente no lo suficiente como para justificar este nivel de preocupación. Eliminó a unos cientos de soldados Kree, sí, pero trajimos 10.000. Y nuestros soldados están bien equipados con la última tecnología de combate. No tendrá ninguna oportunidad.
Al principio, los nobles Kree se sentían incómodos al enfrentarse al infame cazador Kree. Pero tras ver las imágenes de la batalla, su tensión pareció disminuir. Algunos incluso empezaron a burlarse de la amenaza. Entonces, una voz calmada pero aguda cortó la complacencia. ¿Pero alguno de ustedes ha considerado esto? ¿Y si aún no hemos visto su verdadero poder? ¿Y si se estaba conteniendo? Los demás se giraron para mirar al que hablaba. Korat el perseguidor, un Kree curtido en la batalla con reputación de tener instintos agudos y experiencia en combate. A diferencia de los demás, a Korat no le convencieron las imágenes. Algo en la actuación de Kurogai parecía demasiado limpio, demasiado mesurado. No luchaba como si estuviera desesperado. Era más como una demostración. Siguió un silencio frío. Las palabras de Korat quedaron suspendidas en el aire, y ninguno de los nobles respondió de inmediato. Pero la duda ya estaba sembrada. Si Kurogai realmente había estado manipulando sus fuerzas, entonces se enfrentaban a alguien mucho más peligroso de lo que suponían. ¿De qué hay que tener miedo? Una voz retumbante finalmente sacó a todos de su pánico silencioso. Un Kree alto en el centro de la mesa se inclinó hacia adelante. Su voz grave y áspera resonó en la sala. Cualquiera que masacre a nuestra gente así pagará. Lo romperé yo mismo, lo desgarraré y trituraré sus huesos bajo mis pies. Su sola presencia cambió el ambiente. Los demás nobles se enderezaron en sus asientos, envalentonados. Por supuesto. Con Lord Ronan al frente, ¿qué podría salir mal? No necesitaremos ni mover un dedo. Ronan el acusador lo aplastará. El ánimo pasó de la aprensión al orgullo. Los Kree ahora se unieron en torno a su campeón más formidable. Ronan el acusador, cuyo nombre inspiraba respeto en toda la galaxia. Su sola presencia tranquilizaba a los nobles. Su poder era legendario. Sin duda, sin importar lo que Kurogai ocultara, Ronan podría destruirlo. ¿Lo entiendes ahora, Korat? Preguntó Ronan con voz de hierro. No tienes por qué preocuparte. Porque estoy aquí y no pierdo. Korat permaneció en silencio durante un largo momento antes de responder en voz baja. Espero que tengas razón. Kurogai se encontraba cerca de las ruinas de un bar, con los brazos cruzados, mientras esperaba con calma la llegada de la flota Kree. No se paseaba ni se inquietaba. Simplemente permanecía inmóvil, como un verdugo silencioso a la espera de su siguiente sentencia. No fue hasta que una leve sensación de aburrimiento se apoderó de sus pensamientos que su aguda mirada notó una serie de luces brillantes que emergían en el cielo oscuro. Los Kree finalmente habían llegado. Ya era hora. Empezaba a aburrirme, murmuró Kurogai para sí mismo, con una leve sonrisa burlona formándose en sus labios. Ya había esperado demasiado. Si se hubieran demorado más, podría haber ido a buscarlos él mismo. Auge. Sin previo aviso ni negociación, 10 ráfagas de energía cegadoras estallaron desde las enormes naves capitales de los Kree, dirigiéndose hacia la posición de Kurogai como meteoritos. Kurogai levantó la vista, impasible. ¿En serio? Ya probaste este truco. No funcionó entonces y no funcionará ahora. Sus ojos se movieron, deformándose en el patrón arremolinado del Mangekyou Sharingan. Con un sutil zumbido, Kamui se activó. Su cuerpo comenzó a distorsionarse como humo en el viento. Las explosiones de energía impactaron con una fuerza atronadora, incendiando la zona en un mar de fuego y sonido. Los edificios se evaporaron bajo la presión, reducidos a cenizas y escombros. El suelo tembló y, durante unos minutos, el humo cubrió la tierra como un sudario funerario. Pero cuando el polvo se disipó, una figura solitaria se alzaba en el centro del cráter, ilesa, inmóvil. Kurogai no se había movido ni un centímetro. Dentro de una de las principales naves de guerra Kree, Korat el perseguidor frunció el ceño mientras observaba la escena desde una pantalla. Como era de esperar, el fuego a gran escala es inútil contra él, murmuró Korat, acariciándose la barbilla pensativo. Algún tipo de defensa espacial, posiblemente temporal. En cualquier caso, este enfoque no matará al cazador. Lo había sospechado desde que vio las imágenes de la unidad de vanguardia. El bombardeo inicial solo sirvió para confirmar su teoría, y ahora la evidencia era clara. La defensa de Kurogai no era invencible, simplemente era específica. No, me estoy perdiendo algo, dijo Korat en voz baja. Repasó la imagen mental de la batalla anterior de Kurogai y entonces lo comprendí. Eso es. Durante el combate cuerpo a cuerpo con nuestra vanguardia, no usó esa técnica defensiva.
Lo que significa que I debe tener limitaciones. Tiempo, consumo de energía o quizás efectividad contra combate cuerpo a cuerpo concentrado. La voz de Korat se elevó con emoción mientras se giraba hacia la terminal de comunicaciones. Lord Ronan, creo que he encontrado la clave para derrotarlo. Necesitamos obligarlo a una confrontación directa. Obligarlo a luchar. Desangrarlo. En el momento en que Ronan el acusador escuchó esto, su furia estalló. Entonces, ¿qué esperamos? Que bajen todos. Me niego a creer que 10.000 guerreros Kree no puedan derrotar a un solo hombre. La voz de Ronan resonó en el sistema de comunicación de la flota. Todas las unidades, inicien el descenso planetario forzado. Despliegue completo. Rodeen y eliminen al cazador. No saldrá vivo de Nowhere. Las naves de guerra Kree cambiaron de formación al entrar en la atmósfera, descendiendo rápidamente. La zona de aterrizaje estaba predeterminada. Alrededor de Kurogai. En cuestión de segundos, las naves formaron un anillo casi perfecto con él atrapado en el centro. Kurogai observó en silencio, sus ojos carmesí reflejaban la armada que descendía. «¿Se lo tragaron de verdad?», murmuró. «A la primera». Desde el momento en que se enfrentó a la vanguardia, Kurogai había estado preparando el terreno para esta trampa. Haciéndoles creer a los Kree que era vulnerable y controlable. Los quería en el suelo. Necesitaba que estuvieran expuestos. Y ahora, con 10.000 soldados Kree desplegados y rodeándolo, su plan finalmente había echado raíces. Es tiempo de cosecha. Una voz aguda y autoritaria resonó en el campo de batalla cuando las últimas naves Kree aterrizaron. Cazador Kree, nombre real desconocido, has masacrado a innumerables ciudadanos del Imperio Kree. Tus acciones son un insulto a nuestro honor. Hoy, hacemos justicia en nombre de cada Kree que has asesinado. Morirás aquí. Un comandante Kree dio un paso adelante, claramente destinado a servir como orador público y punto de reunión moral para las tropas. Kurogai sostuvo su mirada, tranquilo y frío. No deberías haber vinculado el honor de tu imperio a esto. Porque lo que suceda después enterrará ese honor contigo. ¡Qué arrogante! Rugió el comandante. Mátenlo. Miles de soldados Kree avanzaron como un maremoto, con las armas desenvainadas y los gritos de guerra resonando. Pero Kurogai no se inmutó. Simplemente agarró la empuñadura de su guadaña y sonrió levemente. Vamos a empezar. Sin decir palabra, los soldados Kree cargaron uno tras otro, decididos a abrumar a Kurogai por pura superioridad numérica. Sinceramente, me encantaría tomarme mi tiempo con ustedes, murmuró Kurogai con una sonrisa burlona, pero claramente, eso no va a funcionar aquí. Será mejor que se desplomen ahora. Esta vez no desenvainó su guadaña. En cambio, sus ojos se tornaron carmesí, brillando con una intensidad siniestra. El sello del Geas apareció en sus pupilas. Su activación instantánea. Esta no era como la última escaramuza. La diferencia de escala era enorme. Antes, Kurogai se enfrentaba a unos pocos cientos de soldados. Ahora, casi 10.000 Kree lo rodeaban. No había forma de que la fuerza bruta pudiera con esto por sí sola. Tenía que usar métodos más eficientes. Los soldados Kree de primera línea cayeron bajo la influencia del Geas de Kurogai, con la mente agarrada al instante. Se giraron bruscamente, apuntando con las armas, no hacia él, sino hacia sus propios camaradas, quienes permanecieron impasibles. Cazar a los que no se ven afectados. Esa fue la orden. Y obedecieron. El caos estalló. Los soldados controlados mentalmente comenzaron a aniquilar a sus confundidos aliados. En cuestión de segundos, se desató una masacre interna de gran escala entre las fuerzas Kree. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué se atacan nuestros soldados? A bordo de la nave de mando, Korat el perseguidor apretó los dientes, con la voz teñida de pánico. Algo andaba mal. Este desorden estaba dominado por la influencia de Kurogai. Pero aún no podía comprender cómo estaba sucediendo. Deténganlos. Ahora. Gritó Korat, volviéndose hacia sus oficiales. La prioridad era clara. Controlar a sus tropas, rápido. Pero en el campo de batalla, ya era demasiado tarde. Las líneas Kree se desmoronaron en la confusión, los soldados se atacaron entre sí y las formaciones se desintegraron. En medio del frenesí, Kurogai recuperó con calma su guadaña sedienta de sangre. Era tiempo de cosecha. Sus movimientos eran rápidos y deliberados, y cada golpe se cobraba la vida de varios Kree.
El caos controlado a su alrededor creaba una abertura perfecta. Ninguno de sus objetivos podía concentrarse ni defenderse. Su Geas permaneció activo, lo que le permitió dominar el campo de batalla sin esfuerzo. Y con cada alma que cosechaba, lo sentía. El pulso de poder crecía en su interior. Su cuarto anillo de pupila raro y el más difícil de evolucionar comenzaba a despertar de nuevo. Temblaba, no de miedo sino de excitación. El cuarto anillo se había estancado. Su último avance había tenido lugar hacía más de un año. Desde entonces, Kurogai había perseguido sin descanso a los Kree, desesperado por desencadenar su evolución. Nada había funcionado, ni siquiera cuando arrasó él solo un mundo colonial Kree. Esa campaña le valió el temido título de Cazador Kree, un nombre susurrado incluso por el alto mando del imperio. Sin embargo, ni siquiera ese acto le había permitido obtener su cuarto anillo. Hasta ahora. La sensación era inconfundible. Su cuarto anillo se acercaba de nuevo a la saturación. La enorme cantidad de sangre Kree derramada finalmente alcanzaba el umbral que exigía. La emoción de Kurogai aumentó. Sus golpes se volvieron aún más feroces, la sangre manaba de la guadaña con cada golpe, alimentando la energía que se arremolinaba en su interior. Entonces, sin previo aviso, un rayo colosal de energía descendió del cielo. La explosión iluminó el campo de batalla, vaporizando a los soldados Kree en un destello de brutal luz blanca. No. Ronan, ¿qué haces? Son nuestros hombres. Gritó Korat por el comunicador, mirando con incredulidad cómo la nave de mando central, el Aster Oscuro, disparaba su cañón principal. Era la nave de Ronan. Solo él pudo haber ordenado ese tipo de ataque. Ya no son nuestros hombres, respondió la voz de Ronan, fría y desdeñosa. Si el enemigo los ha comprometido, entonces son enemigos. Estoy eliminando amenazas, no soldados. Lunático. Maldijo Korat, pero la comunicación ya estaba cortada. Furioso, ordenó que se abrieran las puertas de la nave. Él mismo se dirigía al campo de batalla. Cuando Korat finalmente llegó a tierra, la devastación era abrumadora. Toda la zona de la explosión había quedado reducida a cenizas. El rayo de energía había arrasado el área, eliminando a cientos de personas en un instante. Pero en el centro de todo, intacta y absolutamente imperturbable, se encontraba una figura solitaria. Kurogai. Su alta figura se alzaba contra el viento, empapado en sangre, pero ileso. Sus ojos carmesí de Geas brillaban tenuemente, irradiando amenaza. No se había movido. No había hecho falta. Él era la tormenta en el centro del caos. Y la cosecha apenas había comenzado. En el corazón del campo de batalla, Kurogai se encontraba solo, con la mirada fría e inquebrantable, mientras observaba la enorme nave de guerra Kree que se cernía sobre él. El devastador rayo de energía que acababa de quemar la tierra fue inútil contra él, pero su furia ardía bajo la superficie. Había esperado mucho tiempo, demasiado, para saturar su cuarto anillo. Estaba a punto de alcanzar ese esquivo avance. Pero ahora, en un solo ataque imprudente, el Kree había aniquilado a los soldados que necesitaba para alcanzar el umbral. La furia ardía en sus ojos. Tonto. Ya que estás tan ansioso por morir, te complaceré, dijo Kurogai con frialdad. Mientras el Mangekyou Sharingan de sus ojos se transformaba, una llama negra como el azabache surgió ante él. Las llamas se arremolinaron formando una larga espada de obsidiana, forjada completamente con Amaterasu. Sin dudarlo, la blandió hacia la nave insignia Kree. Auge. La hoja de fuego viviente atravesó el casco de la nave con facilidad, partiendo en dos la nave blindada. Las llamas se aferraron a la herida, implacables, inextinguibles. Está en llamas. Conténganlo, rápido. ¿Qué es esta llama? No se apaga. El pánico se apoderó de la tripulación mientras se apresuraban a sofocar el incendio, pero nada funcionó. Extintores, sellos de vacío, amortiguadores de energía, nada importó. Amaterasu devoró todo a su paso. Pero Kurogai no miraba. Su atención se había vuelto al campo de batalla, a la alta figura que avanzaba entre el humo. No era un soldado Kree cualquiera. Este irradiaba poder y mando. Korat el perseguidor había llegado. La sorpresa se dibujó en el rostro de Korat. Había visto manifestarse las llamas negras y cómo destrozaban su acorazado. Eso solo bastaba para desconcertar incluso a un veterano como él. Eso solo significaba una cosa. Kurogai nunca había peleado en serio. Kurogai los había estado provocando.
Se ha estado conteniendo, esperando este momento, pensó Korat con tristeza. Toda esta batalla fue una trampa. La comprensión los golpeó como un rayo. No eran los cazadores, sino los cazados. Necesito ordenar la retirada, pensó Korat, presa del pánico. Pero antes de que pudiera actuar, un portal dorado brilló en el aire junto a él. Kurogai lo atravesó, con los ojos rojos brillando con una calma inquietante. ¿Cree? ¿No estabas aquí para matarme? ¿Por qué tanta prisa ahora? Su voz era tranquila, impasible, letal. Korat se quedó paralizado. Aquellos ojos carmesí no se parecían a nada que hubiera visto antes. No había arrogancia en ellos, ni ira, solo una fría determinación. Lo tenías planeado desde el principio, dijo Korat, intentando mantener la compostura en su voz. Bueno, uno de ustedes tiene cerebro, respondió Kurogai con una sonrisa seca. El estómago de Korat se hundió. Creían haber acorralado a su presa. En realidad, habían caído en una trampa tendida por aquello que esperaban destruir. No puedo dejarte ganar. Korat rugió, lanzando una carga de humo táctica. Al instante, una espesa niebla negra cubrió el campo de batalla. Usando el caos como cobertura, dio media vuelta y huyó. Pero no llegó muy lejos. Un anillo dorado se abrió frente a él, otro portal, y Kurogai salió una vez más, blandiendo su guadaña con precisión mortal. Chismoso. La hoja atravesó el cuello de Korat en un solo movimiento. La sangre se derramó por el suelo. Su cabeza rodó al suelo, con los ojos aún abiertos por la sorpresa. Nadie escapa a la mirada del Byakugan, murmuró Kurogai. Sus ojos eran ahora de un blanco lechoso, con el Byakugan completamente activado. Ni siquiera la oscuridad puede ocultarte. Kurogai se arrodilló sobre el cadáver, con su guadaña zumbando suavemente. El arma sanguinaria latía mientras absorbía hasta la última gota de sangre de Korat, alimentándola con ella el ojo supremo. No desperdiciaría ni una gota, no cuando estaba tan cerca. Mientras la guadaña terminaba su sombría cosecha, una notificación resonó en su mente. Cuarto anillo completamente saturado. Actualización disponible. ¿Continuar con la mejora? El corazón de Kurogai se llenó de triunfo. Un año entero, susurró. He cazado, incluso he iniciado una guerra en un planeta cree solo por este momento. Estaba a punto de dar la orden de iniciar la actualización cuando algo extraño llamó su atención. Esperar. Leyó nuevamente con atención el mensaje del sistema. ¿Totalmente saturado? Murmuró. ¿No resaturado? ¿No listo de nuevo? Entonces se dio cuenta. No se trataba de un mensaje de actualización típico. Esto fue diferente. Esas dos palabras, completamente saturado, tenían un significado más profundo. No solo estaba subiendo de nivel el cuarto anillo de nuevo. Había llegado a su límite. Kurogai entrecerró los ojos. Se adentró en la interfaz del Ojo Supremo, analizando mentalmente las capas de su arcana estructura. Necesitaba comprender. Pasaron los minutos. Finalmente, sus ojos se abrieron y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Así que lo he alcanzado, la perfección. Su cuarto ojo había evolucionado hasta su estado final. Ya no podía mejorarse. Ahora era perfecto, completo. Un poder forjado con sangre, batalla y voluntad. El cuarto ojo, dijo en voz baja, está ahora al máximo de su capacidad. El cuarto anillo estaba al máximo de su capacidad. Kurogai no había previsto este resultado. Sus anillos oculares anteriores se habían vuelto cada vez más difíciles de mejorar a medida que progresaban, hasta el punto de que alcanzar el nivel máximo parecía casi imposible. Pero ahora, el cuarto anillo se había completado, algo que nunca había esperado. Por otra parte, tenía sentido. Durante el último año, había matado a innumerables Kree. Incluso llegó a atacar un mundo natal Kree. La cantidad de sangre Kree que había absorbido era inconmensurable. Con esto, puedo usar todo el poder del Byakugan sin restricciones, murmuró Kurogai, con una leve sonrisa en los labios. Eso es lo más importante. La mejora del Byakugan había seguido un proceso similar al del Sharingan, desbloqueando nuevos poderes gradualmente. Pero ahora, con el anillo al máximo de su capacidad, esa lenta progresión ya no aplicaba. Todas las habilidades del Byakugan estaban ahora a su disposición, sin restricciones y perfeccionadas. Ojo definitivo, mejora completamente el cuarto anillo, Byakugan, ordenó en silencio.
De inmediato, Kurogai sintió una oleada de inmenso poder despertar en su interior, fluyendo desde el Ojo Supremo y canalizándose hacia el suyo. La energía corría por sus venas, extendiéndose por todo su cuerpo, reforzándolo y refinándolo. No solo sus ojos evolucionaban. Todo su cuerpo se transformaba. El Ojo Supremo no solo mejoraba. Transformaba la nave que lo transportaba. El cuerpo de Kurogai experimentó un cambio dramático. Y cuando entró en ese estado de transformación, ocurrió algo más, algo que no notó inmediatamente. Un anillo brillante emergió lentamente de su frente, flotando justo encima de su piel. El cuarto anillo. Intrincados símbolos se iluminaron en su superficie, brillando tenuemente, como un dios olvidado que reaviva su chispa divina. A diferencia de los anillos latentes que lo rodeaban, el cuarto anillo irradiaba vida. Latía con un aura de renacimiento. Una 12ª parte del Ojo Supremo se había activado por completo. Y esta única 12ª parte desencadenó un cambio profundo. El ojo se volvió más antiguo, más poderoso. Latía con energía atemporal. Una mezcla de fuerzas sagradas e impías. No era puramente divino ni puramente demoníaco. Pero la mezcla le otorgaba una profundidad incomprensible, una majestuosidad cautivadora. El resplandor pronto se desvaneció nuevamente en el Ojo Supremo, y la oleada de emoción se desvaneció como un sueño pasajero. Kurogai abrió los ojos. Ya no eran del blanco puro del Byakugan. Ahora brillaban con un resplandor azul claro, resplandeciendo como brasas sagradas, como si una galaxia hubiera nacido en su interior. El Tenseigan. Gracias a esta última mejora, el Byakugan ascendió al Tenseigan. No solo conservó todas sus habilidades anteriores, sino que añadió nuevas y aterradoras habilidades exclusivas de esta legendaria evolución. Y ahora, pertenecían a Kurogai. Miró a su alrededor. Todo parecía visible. Tangible. Predecible. Como si el universo entero hubiera caído bajo su control. Se sentía como un dios. Bastardo. ¿Cómo te atreves a destruir mi nave? Pagarás por esto. Gritó una voz atronadora desde atrás. Kurogai se giró con calma para ver la fuente. Era Ronan el acusador. Imponente, furioso, maltrecho y vívido. Apretaba con fuerza su poderoso martillo de guerra, con los ojos encendidos de rabia. Aunque apenas había escapado del anterior golpe de espada de llama negra, lo había hecho en un estado vergonzoso, casi mortal. Ahora, su odio hacia Kurogai era absoluto. Destruiste mi flota. Mataste a mi gente. Rugió Ronan, apuntándolo con su martillo. Te aplastaré yo mismo. Kurogai no se inmutó. Ronan el acusador. Tu título no significa nada para mí, dijo con frialdad. El brillo azul claro en sus ojos se intensificó, presionando con una fuerza invisible. Cualquier poder que creas tener, ya está obsoleto. Insecto arrogante. Bramó Ronan, desatando toda la fuerza del arma universal. El martillo resplandeció con oscura energía cósmica mientras Ronan cargaba, blandiéndolo con fuerza suficiente para partir montañas. Este no era un golpe cualquiera. El martillo de Ronan, forjado con tecnología Kree avanzada, era un arma legendaria. Podía manipular la materia, aprovechar la energía cósmica y desatar la devastación a escala planetaria. Este golpe estaba lleno de ira. Si impactaba, no solo Kurogai quedaría vaporizado, sino que incluso Knowiere, la antigua cabeza celestial bajo sus pies, lo sentiría. Pero Kurogai permaneció impasible. Su mirada permaneció tranquila y distante, como si estuviera viendo a un niño haciendo un berrinche. Tenseigan, probemos lo que realmente puedes hacer. Varios orbes dorados se formaron frente a él, brillando con energía radiante. Al converger, el aire circundante comenzó a crujir. Kurogai levantó la mano y dirigió los orbes hacia adelante. La energía se retorció en un arco brillante y cortante. Una cuchilla de luz demasiado rápida, demasiado afilada y demasiado precisa para contrarrestarla. Explosión de reencarnación de la rueda dorada.